Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión vamos a tener como invitado a Joaquín Rey. Él es investigador de Evidenza. Bienvenido al programa. Isaac, es un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en esta oportunidad. Y bueno, tenemos esta situación bastante complicada para FONAFE según lo que se ha estado sabiendo, ¿no? De los cambios que se avecinan y del pedido que ha habido hacia la directora ejecutiva, la actual directora ejecutiva, y que ha venido por parte del ministro de Economía, ¿no? Kurt Burneo, que si bien sabemos, de cierta forma es, para resumirlo a quienes nos ven en estos momentos, es, digamos, el jefe, ¿no? de ella. Eh, Esto se da en un contexto bastante complicado porque no es la primera vez que se trata de hacer cambios en una empresa pública. Y es más, según lo supo Perú 21, ya hubo intentos de colocar, pues, digamos, a funcionarios que no están en las mejores condiciones para poder asumir cargos en empresas públicas, ¿no? Que son parte de FONAFE. Ahora, en ese sentido, correspondería al ministro de Economía, considerando todo este contexto, ¿no? Hacer aclaraciones de si esta medida, estas exigencias de renuncia, ¿no? hacia la directora ejecutiva de FONAFE, ¿provienen de él o en realidad provienen del Ejecutivo, que es algo que se especula bastante? Y para ser más claros, que provendrían del mismo presidente Pedro Castillo, muy probablemente, ¿no? ¿Debería haber una aclaración directa desde el MEF? Bueno, yo debería verla así, pero creo que es evidente que este pedido viene de arriba y viene del Ejecutivo, y creo que la motivación también es evidente. Sabemos que este gobierno tiene una predilección por llenar puestos claves con allegados, con miembros de una cúpula, ya sea partidaria, amical o familiar, muchas veces con personas que no están aptas para los cargos que asumen. Lo hemos visto en muchos ministerios, viceministerios, direcciones generales, ¿no? Un cuoteo partidario es el criterio que parece imperar en muchas de las designaciones de este gobierno. Y creo que es evidente que esto es lo que se quiere hacer con las empresas del CONAFE. Y para ello, la actual, bueno, directora hasta hace 2 días, Lorena Macías, era un impedimento, porque ella, claro, defendió la institucionalidad y defendió el fuero y se opuso a ciertas designaciones que no eran óptimas. Y esto ha sido incómodo para el gobierno. Entonces yo creo que este es un pedido del Ejecutivo. Claro, quien tiene que canalizar ese pedido es el ministro Curburneo, pero le correspondería a él ponerse fuerte. Parece que está eligiendo otras batallas en este momento, quizás el tema presupuestal, no lo sé, pero parece que no está dispuesto a defender la institucionalidad del FONAFE, y esto pues es algo muy preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de 35 empresas públicas, empresas, muchas de ellas que tienen resultados positivos, que tienen si uno ve el conjunto de, de empresas del FONAFE, la facturación es mayor a los 20.000 millones de soles al año, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy grande. Además debe ser atractivo si es que uno no, si es que se manejan las cosas como se ha manejado en muchos lugares del gobierno. Entonces eso es algo sobre lo que hay que llamar la atención, y creo que debiéramos evitar que FONAFE corra la misma suerte, por ejemplo, de Petroperú, ¿no? Que gracias al manejo político está en una situación financiera absolutamente insostenible. Hoy día su deuda es 4 veces su patrimonio, ha tenido que ser rescatado con 4.000 millones de soles ahora en octubre, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hay un manejo no técnico, sino político de las empresas. Y me temo que eso es lo que va a suceder en las empresas del FONAFE, si es que quien asume esa dirección ejecutiva es alguien que no reúna las calificaciones, y creo que eso es lo que probablemente va a pasar. Entonces, el mayor riesgo en el corto, mediano plazo podría ser que se creen, digamos, nuevos casos Petroperú, si es que se diese justamente un copamiento, digamos, político a nivel, pues, de las altas direcciones de estas empresas públicas y de pronto viésemos que comienzan a transitar por una senda similar, ¿no? a la que se vio en el caso de Petroperú. ¿Qué tanto tiempo en realidad tomaría? Porque en el caso de Petroperú, pues vimos que no ha sido demasiado para que se vea un deterioro que haya sido, digamos que significativo, ¿no? Bueno, en realidad el caso de Petroperú no viene de este gobierno, ¿no? Sino es un conjunto de malas decisiones que vienen desde años atrás, incluida la refinería Talara. Pero en realidad si bien es en otro momento político, en otro momento de la historia,
Creo que la causa del problema es la misma y es la politización de decisiones que debieran ser decisiones de tipo empresarial, porque al final del día estas son empresas. O sea, cuando hablamos del FONAF, estamos hablando de empresas como Sedapal, como Corpac, como Electroperú, cuyas decisiones deberían tomarse con los mismos criterios que se tomarían en otra empresa del mismo sector que las hay privadas, ¿no? Tratar de asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa, obviamente brindar un servicio de calidad, pero sin que eso perjudique las finanzas de la institución. Lo que ha pasado en Petroperú es que lo que ha primado no es eso, sino las decisiones de tipo político, desde la refinería de Talara. Creo que ningún especialista serio en el sector podría argumentar que esa fue una decisión financieramente acertada, ¿no? Y sin embargo se tomó porque habían presiones políticas, era un proyecto emblemático de la administración en ese momento. Entonces, al final del día son decisiones influenciadas por móviles políticos que redundan en un perjuicio muy grave para la sostenibilidad de la empresa y que finalmente redundan en un perjuicio grave para los peruanos, ¿no? Porque las pérdidas que generan estas empresas son pérdidas asumidas al final del día por todos los ciudadanos. O sea, cuando el MEF le hace una inyección de capital de 4.000 millones de soles a Petroperú, finalmente son recursos públicos, sabe Dios si se recuperarán, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar con las empresas del FONAFE. Entonces, ¿cuánto tiempo podría tomar? Bueno, eso es incierto, ¿no? Pero ya hemos visto que el deterioro puede ser también muy rápido. En el caso de Petroperú, si bien la cosa viene de atrás, sin duda ha habido una aceleración de ese deterioro desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, en año y medio, ¿no? Sobre todo dentro de la gestión de el señor Hugo Chávez peruano, ¿no? Que acaba de entregarse a la justicia. O sea, de ese nivel es de lo que estamos hablando. Y personajes como el señor Hugo Chávez podrían también ser quienes terminan integrando los directores y las gerencias de las empresas en el ámbito del FONAFE. De hecho, se sabe que a quien quieren poner como director ejecutivo en el FONAFE es el señor Luis Barrenzuela, que no fue ministro del Interior y fue forzado a renunciar por organizar una fiesta COVID en plena prohibición, ¿no? O sea, ese es el nivel de profesionales que podrían estar entrando a las empresas del FONAFE si esto progresa. Claro. Y ahora, dando una breve mirada al pasado, más allá del caso Petroperú, ¿qué es lo que nos dice la evidencia cuando tratamos de remontarnos al pasado y vemos que se han dado situaciones donde hubo ocupamiento político o hubo justamente cambios, ¿no? Dentro de empresas públicas, dentro de empresas estatales, acá en el país? Podemos citar ejemplos que no sean de pronto tan lejanos necesariamente, pero si es que los hay, quizás muchos piensen en la década del 80, pero en realidad pueden ser más próximos si es que viniesen a la mente, claro está. En la historia republicana del Perú, en general, la experiencia estatal del Estado no ha sido exitosa, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una larga lista de empresas quebradas y deficitarias, y uno de los éxitos, creo yo, de la década, de las reformas que se hicieron en los 90, fue reducir la participación empresarial del Estado, ¿no? Yo creo que eso es una tarea inconclusa. Creo que hay muchas otras empresas que no debieran estar en el ámbito de lo público. O sea, yo pregunto, ¿por qué Petroperú? Yo sé que esta es una discusión, en fin, muy larga, pero ¿por qué Petroperú tiene que ser una empresa pública? Estamos hablando de hidrocarburos. O sea, yo entendería en el extremo si estamos hablando de un tema de electrificación rural o un servicio que difícilmente puede proveer el mercado y que tiene, que resulta estratégico para la inclusión social, pero petróleo, ¿no? O sea, ¿qué tiene eso de interés público? No debiera ser esa una empresa pública, lo mismo diría yo de Sedapal, ¿no? Y creo que es mejor que el Estado se muestre en aquello que realmente no pueden hacer los privados. De hecho, eso es lo que plantea la Constitución del Perú, ¿no? Que el Estado tiene un rol subsidiario en la economía. Y si es que los privados son buenos proveyendo servicios públicos, como que lo han demostrado en diversos sectores, no veo por qué el Estado tendría que seguir haciéndolo, sobre todo porque siempre va a haber ese riesgo de politización, de corrupción, y además porque no ha mostrado el Estado ser un gestor eficiente de las empresas, ¿no? Pero hay algo en nuestros políticos que siempre tienen la tentación de hacer más empresas públicas, ¿no? La idea de la línea bandera siempre pues va y viene cada cierto tiempo, ¿no? Y la verdad que, ¿para qué hacerlo? Si ya el Estado, los privados pueden
proveer servicios en esos mercados, ¿no? Más bien que el Estado se concentre en aquello que solamente posee la Administración de Justicia, la Defensa Nacional, la seguridad ciudadana, eh, algunos servicios, por supuesto, públicos básicos como educación y salud, ¿no? Y no distraerse en funciones que hace mal y que perfectamente podría hacer el sector privado, ¿no? Bien. Y por otra parte, y de cierta forma ya cambiando de tema, pero también es algo no menos importante, ¿no? Que es la inversión privada y la inversión minera. El día de ayer, desde la Sociedad Nacional de Minería, advirtieron que el próximo año prevén que podría haber una caída de 2.000 millones de dólares en inversión en el sector, y eso vinculado en parte a los conflictos sociales, o en gran parte a ello y a la incertidumbre política también que se vive en el país, ¿no? Este escenario en realidad podría ser algo de lo cual encontremos difícil salir incluso en un periodo posterior a 2023, considerando por un lado la crisis política y dos, la dificultad que se tiene desde el gobierno y también el desinterés que se advierte, ¿no? Respecto a una adecuada gestión de la conflictividad social, o de pronto hay algunas luces, digamos, sobre el camino que podrían permitir tratar de sortear este tipo de dificultades que se avecinan. Es un escenario complicado. El Perú tiene los grandes activos de fundamentos macroeconómicos que a pesar de todo siguen sólidos, ¿no? Y eso, digamos, es algo valioso y es algo atractivo cuando uno quiere invertir, ¿no? El bajo nivel de deuda, dentro de todo un déficit controlado, ¿no? Y eso es algo a destacar de Perú. Pero eso sirve de poco si es que la administración presidencial de turno no plantea mínimas garantías que den predictibilidad a la inversión. Nadie va a querer invertir en un país donde no sabes si es que la próxima semana va a haber una vacancia o un cierre del Congreso, o donde hay cambios de ministros en promedio cada semana, o donde no sabes si en un mes va a haber tercerización laboral o no, o si te van a cambiar el régimen tributario. Básicamente porque cuando uno invierte quiere tener cierta certeza respecto de los costos que va a enfrentar, de la regulación que va a enfrentar y de los ingresos que va a tener, ¿no? Entonces, si no hay mínimas garantías, certezas en esas dimensiones, difícilmente pueden haber grandes inversiones de largo plazo, ¿no? Si a eso se le suma la conflictividad social, que no es un área en la que este gobierno parezca muy efectivo, evidentemente los proyectos se van a seguir postergando, aun cuando las condiciones, digamos, subyacentes sean buenas, ¿no? Y eso es lo que preocupa, que perdamos tantas oportunidades, ¿no? Y que se sigan postergando proyectos importantes como Tía María, ahora recientemente se anunció la postergación de Yanacocha Sulfuros, ¿no? Eh, Básicamente el único gran proyecto que quedaba en fase constructiva era Toromocho, pero eso ya va a entrar en operación y la verdad es que en la tubería de grandes proyectos mineros no hay mucho más en el horizonte. Y la verdad es que en Perú la gran inversión es la inversión del sector minero y es una inversión que genera un desarrollo descentralizado, ¿no? Porque es la inversión que genera el cano, que alimenta el presupuesto a las regiones, a los municipios, y sin esa inversión pues estamos postergando todavía más el desarrollo y una inclusión descentralizada del país. Entonces es algo que tendría que preocuparnos. Si algo puede reactivar el crecimiento el próximo año, ante un consumo y un gasto de gobierno que están deprimidos, sería la gran inversión minera, ¿no? Pero no se ve claro y no veo una política y una dirección muy clara en el gobierno para luchar contra la conflictividad social, incluso en algunos casos, no, diría que el propio Ejecutivo es el que las usa, ¿no? De modo que es un panorama sombrío. Lo bueno es que, como digo, los fundamentos de Perú todavía se mantienen buenos, o sea que cuando vengan cambios en la conducción del país, yo creo que vamos a poder recuperar ese atractivo como país, como destino de inversión minera. Pero ahora es sin duda un momento complicado.
De cierta forma, y ya casi para concluir, ¿no? ¿Consideras que esto refleja esta idea que se trata de respaldar en el gobierno, incluso desde el MEF, del ministro de Economía, de que se puede lograr caminar con la economía y la política por caminos separados? Porque es algo que ha sido muy cuestionado, ¿no? Una aseveración bastante cuestionada respecto a que economía y política pueden caminar, digamos, de forma separada, pero parece que en realidad esto está afectando bastante y va a seguir haciéndolo si es que sigue así, porque lo que se critica bastante es que el MEF o el ministro de Economía parece estar aislado en un gabinete donde prácticamente los sectores tienen caminos muy distintos y avanzan con una agenda diferente, ¿no? Creo que hasta hace no mucho se podía sostener, ¿no? Que la economía y la política iban en cierta medida por cuerdas separadas, pero creo que ya no es más esa la realidad. Llega un punto en el cual la inestabilidad política comienza a afectar la economía, por lo que decía antes, ¿no? Porque básicamente eh, enfría la inversión, ¿no? Y también afecta el gasto público, y eso obviamente genera una desaceleración. Y además porque eh, algo que tú mencionabas, ¿no? O sea, la fuerza que ha tenido el Ministerio de Economía a lo largo de décadas en Perú, creo que se ha visto muy reducida en esta administración. El Ministerio de Economía solía ser un ente técnico que, en buena cuenta, lideraba la formulación de políticas públicas en Perú. Y lo que vemos desde que inició este gobierno es un debilitamiento de la institucionalidad en el MEF por salida de cuadros técnicos, aun cuando los ministros han mantenido cierto nivel técnico, sin duda, pero ya los mandos medios no así como antes. Y también lo que vemos es que los demás ministros y el propio presidente no respaldan con la suficiente fuerza al ministro de Economía, como antes el MEF siempre tenía sus aliados en los gabinetes, ¿no? No lo vemos ahora. El ejemplo más claro es la discusión que está habiendo en torno al presupuesto público, ¿no? O sea, el Congreso está impulsando a la mala una ampliación del presupuesto usando recursos de la reserva de contingencia que debieron usarse para emergencias, desastres naturales. Y no vemos pues al presidente ni a otros ministros tratar de defender el fuero del MEF en algo que siempre ha sido una cosa que se ha respetado siempre en Perú, que es la sostenibilidad fiscal, no exceder el déficit y respetar la ley de prudencia y transparencia fiscal. Hoy día vemos a Burneo solo en esta tarea. No escuchamos ni al presidente Castillo. El presidente Castillo no, la verdad que tampoco esperábamos escucharlo en ese sentido, pero por lo menos a otros ministros que uno hubiera pensado, ¿no? Que hubieran defendido algo tan ya inherente a la economía peruana, que es la ortodoxia en el manejo fiscal. Y hoy día ni siquiera eso está asegurado, ¿no? Y no tenemos a un ministro que se vea respaldado por su propio ejecutivo. Entonces vamos a ver cómo acaba esto del presupuesto, ¿no? Pero es muy probable que el Congreso termine ganando esa medición de fuerza, ¿no? Y vamos a seguir viendo, creo yo, el deterioro de esa institucionalidad del Ministerio de Economía, y eso en perjuicio de las finanzas públicas y del correcto diseño de políticas públicas en Perú. Bien, gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Encantado de usar. Muchas gracias. Esto ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.